Padre, te damos gracias, Señor, por estar con vida y con salud en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios poderoso, el Dios de milagros, el Dios que todo lo puede y el Dios que para ti no hay nada imposible. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a oír y a escuchar tu palabra. La palabra, Señor, que cambia y transforma nuestras mentes, nuestro corazón y que da vida a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias por estar en tu presencia. Te pidamos que sea tu Espíritu Santo preparándonos para que esa palabra caiga en buena tierra y esa palabra dé fruto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos en esta mañana, a conocer o a ver los nombres de Jesús. A veces pensamos que el nombre del Señor Jesús es Señor y es verdad. Pero es como nosotros aquí en la tierra, un ejemplo, tenemos un nombre, pero en realidad casi nunca nos hablamos o nos conocen a veces por nuestros nombres. A veces nos conocen por lo que es más fácil. Yo a mis nietos tengo un nombre muy difícil, muy grande, y no me hablan por mi nombre, y a veces mis amigos también. Entonces les di un sobrenombre. Y Jesús tiene varios nombres, pero en realidad Jesús tiene varios nombres, pero con un significado. Los nombres del Señor Jesús, vamos a ir a Juan 6:27. En el libro o el Evangelio de Juan, siempre, cada evangelio es diferente, aunque por regular siempre va de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca se le ha cambiado lo que él es, ni lo que él hizo, ni lo que vino a hacer. En el 6, versículo 27 dice así: Él siempre comenzó enseñando y dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el principio del capítulo está hablando que Jesús es el pan de vida. Pero él, hablando sobre el pan, les dijo: no se preocupen por la comida o por lo que perece. Preocuparnos por lo que permanece para vida eterna. Él siempre vino a traernos algo eterno, no temporal, no algo que perecía, sino algo que iba a permanecer para vida y vida eterna. Entonces la Biblia dice aquí, su título de nombre era el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le dio ese nombre? Dice, por forma favoritiva de Jesús para retenerse a él mismo. Esta enfatiza su humanidad, pero de la manera que la utilizaba resultaba ser un anuncio de divinidad. Dios era hombre, pero también era divino. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor, el pan de vida, entonces nosotros deberíamos de confiar que Él es el que sabe y conoce las necesidades, no solamente físicas del hombre, sino lo espiritual. En el versículo 35 de ese mismo capítulo, vamos a estudiar en el capítulo 6. En el 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso me recuerda cuando él iba con sus discípulos y se paró a descansar en el pozo de Jacob. Allí se encontró con una samaritana y no fue una casualidad, sino que era todo lo que hacía el Señor lo hacía con un propósito. Y él, siendo Dios y siendo hombre, él necesitaba descansar y lo hizo con un propósito, porque él sabía que allí iba a tener un encuentro con una samaritana. ¿Qué es samaritana? Era una, vamos a decir en lo mexicano, una revoltura de judío y de muchas clases. Y de varias razas. Entonces fue ahí esa samaritana y él le dijo, dame agua. Sabía que ella iba a sacar agua. Dijo, ¿por qué tú siendo judío me pides? Porque había una ética de personas. Ellos no tenían comunión, ni los judíos con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Pero Dios vino en forma de hombre para tener relación con todos. Él no vino solamente, como él les dijo a aquellos que le hicieron la pregunta a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? Él oyó y él sabía. Él les respondió, bueno, yo como y tengo relación con los enfermos, porque los que no son tan enfermos no tienen necesidad de ser sanados. Él vino a sanar nuestros pecados, Él vino a sanar nuestras heridas del pecado, pero la gente o gente religiosa siempre está criticando y hablando de la gente, aquella que quiere caminar o tratar de caminar con el Señor. Nunca falta la gente o nunca falta la crítica. Dice un pastor, hay que escuchar la crítica que es edificativa, no la que destruye. Pero vamos a dejar esto para otra enseñanza, pero en el versículo 35 él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni tendrá sed. Ahí esa samaritana se encontró con Jesús y él le dijo, si supieras quién te pide agua, entenderías que yo soy el pan de vida y el río de agua viva. Dijo, ¿a poco tú eres mejor que el padre Jacob que hizo este pozo? Dijo, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí y no yo a ti. Pero para hacer conversación, él abrió la conversación diciendo, dame agua. Entonces allí él era su nombre el pan de vida. Pero en el versículo 8 del capítulo de Juan, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque él era la luz del mundo. Él comenzó su ministerio diciendo que el que no andaba con él andaba en tinieblas, era un ciego. Y los grandes hombres que conocían la ley le dijeron, entonces quiere decir que nosotros somos ciegos. Dijo, tan solo por decir ustedes que ustedes ven, ya están diciendo que son ciegos porque no han visto la luz. Dice aquí en el versículo 12 del capítulo 8 de Juan, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él no siempre les decía algo más
o en un estándar más alto del conocimiento humano. Si nosotros le decimos allá afuera, tú eres un ciego, puede recibir una mala contestación porque la persona mira y la persona sabe dónde anda, pero espiritualmente no sabe ni conoce la luz, porque la luz es Jesucristo. Entonces, un hombre de él es la luz del mundo, o sea, la luz de Dios. Por eso él, en cierta forma, lo conocían y él se expresó de muchas formas de nombre para que lo reconocieran. Él no vino a decir, Dios, yo soy Dios, porque cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios, le dijeron, estás blasfemando, eres un blasfemo. Pero él siempre les estaba diciendo en lo natural para que la gente lo tomara en cuenta que él era aquel que esperaban. En otro capítulo, o en otra palabra, en Juan 17 dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos, hallará vida. Toda la gente que lo conocía, especialmente aquellos que no lo reconocieron, ellos siempre lo estaban criticando y juzgando. Vamos allí a Juan 10, versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Más el versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. En otras palabras, él era el pastor que Dios había instituido para enseñar las cosas celestiales, las cosas espirituales. Porque a pesar de que él escogió en la ley de Moisés sacerdotes y sumos sacerdotes, a pesar de eso, ellos corrompieron la palabra de Dios. La Biblia dice, o Pablo dijo, antes yo caminaba en las tradiciones de mis padres, en las cosas de la religión, pero ahora en Cristo, todo lo que yo conocía lo tengo por basura. Nosotros deberíamos como creyentes dejar las cosas o no enfocarnos tanto en las cosas del mundo, porque eso nos echa a perder nuestra mente y nuestra vista en Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar y a sanar y a librar, todos aquellos grandes líderes lo criticaron. Y eso fue lo que los llevó a incitar a celos y a odiar al Señor Jesús. La Biblia dice que aún Herodes, cuando le entregaron a Jesús, él dijo, yo no hallo nada malo en este hombre. Pero él hizo un comentario, dice, yo sé que lo hacen porque le tienen envidia. Hay una cosa que el hombre siempre necesita y quiere, y es el poder para poder manipular a la gente. Aquellos grandes hombres tenían el poder de la ley, pero la transgresaron para ellos mismos. Porque a través de la ley ellos se creían que podían mandar y hacer y obligar a la gente, como ahora lo vemos. El Señor Jesús no vino ni para mandar o ejecutar su ley o su poder. Él vino para
en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, manifestarse al mundo para librar al mundo y sanar al mundo de la enfermedad del pecado. Por eso Él era el pastor, Él era la puerta para poder entrar a la presencia de Dios. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar y ofrecer un sacrificio por él y por el pueblo. Ahora nosotros no necesitamos ninguna persona, solamente a Jesucristo para entrar a la presencia de Dios. Por eso Él vino para delegarnos todo ese poder y todo el conocimiento para ya no andar como el mundo anda. Muchas veces el mundo anda buscando quien lo dirija o quien le diga qué hacer, cuando nosotros sabemos qué hacer. Cuando yo trabajaba yo no necesitaba que me dijeran qué tenía que hacer. Yo ya sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Una vez, no es crítica, pero una vez me dice mi supervisora, va a venir el jefe de la compañía. Quiero que esté todo esto bien, perfecto, que se mire bien. Le dijo, ok, le digo, esto es lo que yo tengo y esto es lo que tiene mi compañero. Dijo, pero él no hace las cosas bien. Le digo, pues tienes que decirle que las haga bien, le digo. Perdóname, le digo, pero no todo el tiempo voy a estar yo. Tú mismo lo has dicho, yo no soy muy importante en mi trabajo porque soy un trabajador y él es un trabajador. Y si cuando yo vine a buscar un trabajo, a solicitar el trabajo, viene para hacerlo, no para que otro lo venga a hacer por mí. Perdóname, pero tenemos que. Pero sin embargo, decir la verdad. Pero sin embargo, hay mucha gente así, Sí. que busca trabajo, pero no le gusta trabajar. Yeah, that's for sure. Pero cuando nosotros conocemos la verdad y lo que se espera de la verdad, tenemos que hacerlo. En el capítulo 11 de Juan, versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de aquellas hermanas de Lázaro cuando él murió. Aquellas hermanas le dijeron al Señor Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y sin embargo, ellas conocían, pero no habían creído porque ellas no lo conocían perfectamente, como aquellos 12 que él escogió. Aunque caminaron por 3 años y medio, todavía no alcanzaron a conocerlo en la totalidad. Por eso cuando él murió y resucitó y antes de regresar al Padre, él les dijo, no se vayan a su vida. Eso es lo que yo expreso, no se vayan a la vida de antes, váyanse a Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a la convicción y a la revelación del propósito de Dios en nuestras vidas y en el propósito de Dios para nosotros, para el reino de Dios. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerda cuando lo mataron, lo crucificaron? Ellos se fueron tristes después de que lo enterraron. La Biblia dice que, no me acuerdo en cuál evangelio lo dice, que Pedro se fue a pescar otra vez y los demás lo siguieron. Era la vida pasada, pero Dios no quería, o el Señor no quería que regresaran a la vida que tenían antes de que Él los llamó.
Por eso dijo, no se vayan en ningún lado, váyanse y esperen la unción o el poder de lo alto, porque entonces me serán testigos y anunciarán quién soy yo, la resurrección y la vida. Dios, en el propósito de Jesucristo, Él quería traer y regresar al hombre extraviado que se extravió por la intención de tener vida y vida eterna. ¿Se acuerda cuando Satanás dijo, no, si tú comes de este árbol no vas a morir, tú vas a ser igual que Dios? Allá hablando de Génesis 3, cuando el hombre cayó. El hombre siempre tiene ese deseo en el corazón de ser igual que todos. Por eso nosotros no nos fijemos en lo que hace uno o en lo que hace el otro. Usted enfóquese en lo que Dios quiere que usted sea. Porque esas cosas vienen a destruir el propósito de Dios. Allá el enemigo consiguió por un momento, pero él no sabía las intenciones o el corazón de Dios. Por eso cuando Jesús fue a la cruz y murió, dicen que los grandes estudiosos o la historia, que el enemigo se gozó, porque según él había terminado con el propósito de Dios. Pero cuando Jesús resucitó y aquellos 120 que esperaron en el aposento alto la vestidura del poder, ahí hubo 120 Cristos, es lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Se acuerda el año pasado cuando mataron a este muchacho que enseñaba tanto las palabras de Dios como las leyes de esta nación? Lo mataron, pero ¿qué resultó? No se acabó. Antes resultaron miles y miles de creyentes por medio de ese hombre. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, va a quedar un legado, y un legado que no va a terminarse, sino que va a seguir adelante. Porque es el propósito de Dios. No son nuestros propósitos, sino el propósito de Dios en nosotros. En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, ahí nos da otro nombre de lo que Jesús vino a demostrar al mundo. En el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Él nosotros podemos llegar al Padre. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos ser limpios de la infección de aquel hombre que cayó en el huerto del Edén. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es solamente por el camino. Hay una que yo conocí cuando estaba chico, decía, no, dice, todos los caminos llevan a Dios. No, no es cierto. Solamente por medio de Jesucristo, porque Él es el que vino de Dios y regresó a Dios. Ninguna, o al menos la Biblia no dice que lleguemos o tenemos otra fuente o otro camino para llegar a Dios. No, solamente Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad, o sea, la palabra de vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Muchas veces como personas y como buenos cristianos vamos a decir, buscamos muchas fuentes para llegar
yo lo oigo. Siempre que a veces invito a gente, oh no, dice, yo trabajé toda la semana. Yo tengo comunión con Dios, yo sé de Dios. Y a veces, eso sí son muy, a veces dice, yo leo la Biblia. No es el propósito de Dios, ni lo que Dios quiere que por nosotros busquemos. Nadie podemos llegar a Dios. Dice la palabra que nuestros ruegos o nuestras peticiones fuera de Cristo no llegan más que al techo de él. Tenemos que entrar por el camino y tenemos que entrar por la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es lo que Dios nos dejó y lo que Dios instituyó, no para hoy, sino para siempre. Ahora, déjeme decirle, en el capítulo 15 de Juan, allí está hablando que ninguna cosa, hablando de la vid o de la viña, de la uva, ninguna hoja puede sobrevivir si está fuera de la viña o fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos tener vida fuera de la voluntad de Dios, solamente por medio de Jesucristo. Muchas veces la gente no conoce esto y por eso sigue vagando y buscando, pero déjeme decirle en esta mañana, si usted no conoce la palabra o no estudia la palabra, yo le animo a que estudie la palabra. Pero déjeme decirle, yo antes no la podía abrir ni leer porque yo no la entendía. Pero cuando nosotros reconocemos que solamente por medio de Jesucristo podemos entender la palabra, es el momento. Es el momento de pedirle a Dios que nos ayude. Y por medio de Él nosotros podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida y solamente por el propósito de Cristo que hizo ahí en esa cruz nosotros podemos tener la comunión con Dios. Ahí donde está, incline su cabeza. No es algo que usted va a comprar o algo que le va a costar. Solamente ore estas palabras y se las ora de corazón. Dios lo escucha y Dios recibe su oración y perdonarlo. Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias porque tengo vida y no por lo que yo soy, sino por tu misericordia. Señor, en esta mañana, Señor, yo te pido que me perdones. Yo reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Y déjame, Señor, entrar por la puerta y recibir lo que tú tienes por mí. Señor, déjame ser lo que tú quieres que sea. Una oveja que te sigue, que te escucha, que te reconoce. Pero, Señor, ayúdame. Perdóname y déjame ser un instrumento y una oveja tuya, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú fuiste a la cruz y moriste, y no porque eras pecador, sino porque moriste por mis pecados. Señor, perdóname y déjame tener una nueva vida y una relación contigo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Si usted ha escuchado este estudio, compártalo con otros a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Usted puede escucharlo, este estudio a las 2 de la tarde. Compártalo con otros y será bendecido y serán bendecidos aquellos que lo escuchen. Gracias y que tenga un buen domingo.